Noticias totalmente inesperadas provocan caídas importantísimas en Bitcoin y demás criptomonedas, no vistas, por cierto, desde el colapso de FTX. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar los dos motivos concretos por los cuales se ha desplomado el mercado de criptomonedas y analizaré la última hora de Bitcoin, explicándote en qué niveles te tienes que centrar desde ya y qué creo que es lo que va a pasar en el corto y medio plazo. Vamos a empezar primero rápidamente por el calendario económico, ya que el mundo, a pesar de las criptomonedas, sigue girando, y luego ya nos centramos de lleno en los dos motivos de las caídas y el análisis y predicción de Bitcoin. Como ya comentamos a principios de semana, íbamos a tener datos importantísimos prácticamente todos los días, y justamente después de la tregua de ayer, hoy volvemos con el carrusel de noticias primero en el Reino Unido, donde podemos destacar claramente el PIB no solo ha sido positivo, sino que ha sido mejor de lo esperado. También vamos a tener varias comparecencias en el Banco Central Europeo, ya que tanto Panetta como McCaul, dos funcionarios del Banco Central Europeo, van a dar sus respectivas comparecencias. Ya directamente yendo a por la sesión de Nueva York, nos plantamos en los dos puntos más determinantes de la jornada. Primero, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, y quiero por favor que entendáis la relevancia de estos datos, sobre todo, evidentemente, los de Estados Unidos, ya que prácticamente nos jugamos la dirección política y monetaria en Estados Unidos de los próximos meses. Así que durante estas horas, a las 14:30 UTC+1, para los que seáis de otro uso horario, vamos a tener todo este carrusel de datos que evidentemente no solo destacan las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, sino que hay otros datos importantes, pero por encima de los demás yo hablaría de estos. Y en segundo lugar, un poquito más tarde, vamos a poder escuchar a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que después de argumentar justo esta misma semana que va a hacer literalmente todo lo necesario para reducir la inflación, es posible que nos dé algún otro dato más en cuanto a política monetaria. Entonces, yendo ya directamente a por las noticias de última hora del mundo de las criptomonedas, vamos a ver los motivos por los que Bitcoin y demás criptomonedas están cayendo y vamos a ver si estas noticias podrían seguir formando caídas. Entonces, el foco del problema viene desde un punto concreto, pero abarca dos direcciones. Y lo que tenemos que hacer es remontarnos a Nueva York y dirigirnos directamente a la fiscal general del Estado, Letitia James, que es la persona que estáis viendo en pantalla. Y es que justamente ayer demandó a KuCoin por no registrarse en el Estado antes de permitir que los inversores compren y vendan criptomonedas en su misma plataforma, como parte, según ella, de un esfuerzo por controlar lo que llama criptomonedas en la sombra. KuCoin, que no solo se denomina como exchange, sino que además sigue a Binance, Coinbase y Kraken en volumen de negociación, pues según Letitia James, ha quebrantado la ley al realizar transacciones en criptomonedas. Punto número 1, vender el producto KuCoin Earn para gestionar ingresos para sí misma y para los inversores. Punto número 2, y llamarse erróneamente y según solo Letitia James, exchange. Pero es que claro, el tema no queda solo aquí y la segunda dirección en la que va esa demanda comenta que Ethereum, al igual que Luna y UST, es un activo especulativo que depende de los esfuerzos de desarrolladores que son externos para generar ganancias a los titulares del propio ETH. Claro, para quien no lo haya entendido, está comentando que Ethereum es un valor, lo mismo de lo que se le acusa a Ripple por parte de la SEC. Recordad que el año pasado Ethereum se convirtió en una blockchain de prueba de participación, Proof of Stake, lo que requiere que los usuarios apuesten o, entre comillas, bloqueen su criptomoneda nativa, ETH. ¿Para qué? Pues bueno, pues para mantener la red en funcionamiento y evidentemente cuanto más ETH bloquees, más recompensas vas a poder ganar. Así que nada, estos son los dos puntos más determinantes, estas son las dos noticias importantes que van unidas de alguna forma porque todas proceden de Letitia James, la fiscal general de Nueva York, y esto es lo que provocó literalmente ayer uno de los colapsos más grandes de los últimos meses, ya que no veíamos algo así desde lo que sucedió con FTX. Así que nada, dejando de lado ya las noticias y los motivos de las caídas en criptomonedas, voy a pasar ya a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, en el que primero voy a hacer una recopilación de las últimas semanas, donde detectaremos argumentos técnicos de por qué estamos literalmente aquí, en esta posición en la que estamos actualmente. Hablaré luego de los niveles en los que nos encontramos y en los que nos tenemos que fijar desde ya, como te he comentado, y analizaré también qué podemos esperar de cara a los próximos días y próximas horas también, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero por entender un poco, técnicamente hablando, por qué estamos aquí. Si recordáis, hace literalmente pues unos 2 meses, cuando el
precio estaba totalmente sobrecomprado y se presumía además de haber roto la media móvil de 200 diaria, comenté que lo habitual era corregir, ya que la ruptura de una media móvil tan larga después de tanta sobrecompra, como es este caso, invita directamente al pullback. Es evidente que el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones, y cuando un impulso es realmente grande, lo normal es que el mercado corrija. Y si tú quieres romper una media móvil larga, como es la media móvil de 200 diaria, lo que tienes que hacer es sobrecomprarte, en este caso, más de lo habitual, ¿no? Por lo cual, por regla de tres, de manera lógica y evidente, viene un pullback. Claro, posteriormente, al ver la desaceleración, hicimos mucho más hincapié, ya que había debilidad en todas las temporalidades, y a pesar de que justamente se había formado el cruce de oro, el tan famoso cruce de oro, hicimos un backtesting en el que os enseñaba que el precio resetea o retestea, mejor dicho, la media móvil de 200 justamente después de los cruces de oro. Estoy hablando de esta situación de aquí, donde no solo habíamos tenido sobrecompra, sino que el precio estaba desacelerando y el precio empezó a hacer ese cruce de oro, donde la media móvil de 50 diaria rompe por abajo la media móvil de 200 diaria, una media móvil larga, rápida, como es la de 50, sobre todo en comparación con la de 200, rompe de forma agresiva de abajo para arriba la media móvil de 200, lo cual es una media móvil lenta. ¿Esto cómo se denomina? Como cruce de oro. Pero es que hicimos un backtesting en el que dijimos, oye, si revisamos los anteriores cruces de oro, todos los que hay en Bitcoin, podéis daros cuenta que después de formar el cruce no es que empiece la volatilidad alcista en este caso, sino que la volatilidad alcista fomenta este cruce de oro y luego se forma el pullback, del mismo modo que lo comentamos con el momento de la media móvil de 200 diaria, ¿no? Justo en el momento en el que el precio estaba cayendo, se da la vuelta y rompe el máximo anterior, que en ese entonces era el de los 23.700. Hablo de este punto de aquí, cuando el precio ya estaba cayendo, se da la vuelta y rompe este máximo de aquí, ¿de acuerdo? Claro, al pasar por delante del mismo máximo y detectar más debilidad aún en todo el patrón en términos generales, no solo comento que estamos en problemas porque la debilidad se ha trasladado al gráfico semanal, ahora hablaremos de ello, sino que también ejecuto una entrada en corto, que es literalmente esta que estáis viendo aquí y en la que evidentemente me mantengo aún en corto. El motivo era sencillo, después de un movimiento en forma de pullback, que lo tenemos por aquí, pullback totalmente insuficiente, ya lo comentamos, el precio cuando vuelve a pasar por delante del máximo anterior marca debilidad, hasta el punto en el que vemos un doble techo en gráfico diario, en gráfico horario, perdonad, en 1 hora y en 4 horas. Yo en este mismo momento lo que hago es ejecutar una posición en corto, ya la comentamos en directo, stop loss por arriba y sin ningún take profit. Os comenté que iba a ser agresivo, pero claro, como le costó tanto caer al precio, estuve con el break-even puesto durante mucho tiempo, a la que cayó pues ajusté un poco, a la que no hizo nada pues lo mantuve, a la que ha caído pues lo sigo ajustando, ¿vale? Estoy siguiendo literalmente la media móvil de 50 de 4 horas, que es este nivel de aquí, es esta línea roja que estáis viendo, ¿no? Entonces, el punto en el que nos encontramos es natural. Es un punto totalmente natural, forma parte de algo predecible, ya que sigue patrones de comportamiento, que evidentemente pues, se han exagerado por las noticias que hemos visto esta última hora, literalmente las últimas 12 horas, pero ya está. En todo momento hemos hablado de que cuando el precio vaya de bajada, en este movimiento que estamos formando aquí, lo que tenía que suceder sí o sí en algún momento y vamos a tener que analizar esa bajada y es literalmente lo que nos toca ahora. Antes de nada, ya hemos ubicado un poco la situación en la que nos encontramos, ya hemos ubicado un poco de dónde venimos, vamos a comentar ahora qué es lo que estamos viendo y cuáles son los niveles en los que nos tenemos que focalizar. Entonces, si cogemos el gráfico semanal, hubo un momento en el que el precio estaba formando literalmente un impulso y un pequeño pullback, o estaba iniciando ese pequeño pullback, ¿no? Y comentamos que, evidentemente, si esto se desarrollaba de esta forma, tendríamos que analizar muy bien esta caída para ver si el precio se podía hacer fuerte o no. Claro, en el momento en el que el precio no empezó a caer, ¿por qué hablamos de que esto era una alteración semanal? Bueno, muy sencillo, porque hasta el momento tú puedes tener un impulso y un pullback en gráfico semanal, y esto en gráfico diario, ¿a qué te repercute? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, y dentro de este pullback, pues bueno, pequeñas caídas, ¿no? Pero no deja de ser un impulso, un pullback y una posible continuación en gráfico semanal. Claro, en el momento en el que ya no es un impulso, un posible pullback y una posible continuación, sino que el movimiento un poco se desarrolla más de la cuenta, tú ya tienes una afectación en el gráfico semanal, que es literalmente lo que pasó hace un par de semanas, que ya lo estuvimos
estuvimos comentando, que este movimiento, previo a lo que ha pasado esta semana, era muy negativo, porque estábamos viendo una afectación, un agotamiento, una desaceleración, falta de fuerza, falta de interés en gráfico semanal. Con lo cual, dentro de una tendencia bajista, esto lo que podía hacer es reiniciar el momentum bajista. ¿Vale? Entonces nos plantamos literalmente en estos niveles en los que nos encontramos ahora y podemos empezar a preguntar, oye, ¿cuáles son los puntos importantes? Voy a marcar 3. El primero y el nivel de referencia es la Bull Market Support Band. Literalmente es el punto en el que os tenéis que focalizar. La Bull Market Support Band es un indicador que hemos tocado mucho en este canal y es un nivel tanto de soporte como de resistencia dinámico en todos los mercados, alcistas o bajistas. No lo voy a hacer ahora porque es tan sencillo como coger el indicador y os ponéis el gráfico semanal y veis qué es lo que sucede. Cuando hay un mercado alcista, ¿qué es lo que se respeta? La Bull Market Support Band siempre. Cuando hay un mercado bajista, ¿qué es lo que se respeta? La Bull Market Support Band siempre. Entonces, si tenemos la intención de poder desarrollar un mercado que va más allá de esta tendencia bajista o de una acumulación, lo que tiene que mantener el precio es la Bull Market Support Band. ¿Vale? Es el primer punto y el nivel de referencia en el que nos tenemos que centrar. Pero luego hay dos más. El primero lo tenemos en gráfico diario y el segundo también, de hecho. Son estos dos puntos de aquí. El primero sería esta zona de soporte entre los 18.700 y los 19.600, 19.700. Es el nivel que el precio utilizó de soporte en todos estos movimientos de aquí hasta que vino lo de FTX y lo rompió. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, es un nivel en el que nos vamos a tener que focalizar que también converge bastante bien con la media móvil de 200, la media móvil de la Bull Market Support Band, perdonadme. Y el tercer y último nivel es la media móvil de 200 diaria. Literalmente ya comentamos que el precio atacaría la media móvil de 200 diaria en el caso de que se quiera seguir con esa tendencia alcista, porque sí, hay bases técnicas, hay bases de comportamiento, hay bases de acción del precio que en un primer momento pueden parecer negativas, como puede ser el caer, pero que si analizas qué es lo que sucede en la historia de cualquier activo, no hablo solo de Bitcoin, te das cuenta que es lo normal. Cuando tú rompes la media móvil de 200 diaria de arriba para abajo, ¿qué es lo que haces? Testearla. Cuando tú rompes la media móvil de 200 diaria de abajo para arriba, por ejemplo, o sea, al revés, ¿qué es lo que haces? Testearla y luego continúas. ¿Y aquí qué haces en el mercado bajista? Continúas. ¿Vale? La continúas, que aquí no la testeas. ¿Qué es lo que sucedió? Entramos en un mercado bajista en rango, medio mercado alcista, una mezcla muy rara que se vio agravada por lo del COVID, pero que ya venía como dando señales raras. Cuando tú rompes de arriba para abajo la media móvil de 200 diaria, la testeas y luego continúas con tu mercado bajista, ¿vale? Entonces, hay bases técnicas que son así y que aunque puedan parecer perjudiciales en el corto plazo, como puede parecer esta caída de ahora, son bases que son necesarias para intentar testear ciertos niveles e intentar dar continuación a este movimiento. Ahora veremos de qué es lo más probable y yo creo que ya comenté las semanas atrás que la desaceleración semanal iba a producir un movimiento de este tipo y que no iba a ser algo positivo. Pero bueno, ahora comentamos en qué nos tenemos que focalizar. Ya entendiendo que a pesar de la agresividad en el último día, el precio no ha hecho nada que no sea predecible, ni está en niveles inesperados, vamos a ver qué es lo que podemos esperar de Bitcoin en un futuro. De entrada, recordad que hoy hay noticias muy importantes, como por ejemplo la tasa de desempleo, por lo que debemos estar atentos a si se forma algún tipo de movimiento en base a ello. Pero bueno, dicho esto, de momento no hay motivos para entender que el precio está frenando. No hay divergencias en gráfico diario, en RSI o en MACD, no hay divergencias en gráfico de 4 horas, ni en RSI ni en MACD, no hay desaceleración en gráfico diario, no hay desaceleración en gráfico horario, hay volumen creciente en gráfico diario y hay volumen creciente en gráfico horario. ¿Esto qué implica? Esto implica que si miramos un momento, un movimiento similar a este patrón de canal que veíamos aquí, que es en esta etapa de aquí, fijaros, ¿qué es lo que pasó en este canal de aquí? Anteriormente a dar todo el movimiento alcista que nos ha llevado a estos niveles, el precio estaba formando un patrón de canal muy similar. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que lo rompió de manera alcista, pero enseguida se empezaron a ver velas de desaceleración en 4 horas. Fijaros, pullback para testearlo y continuación. Ahora mismo, pese a que el movimiento es literalmente igual, pero inverso, porque este canal era ascendente y el canal en el que estábamos hasta ahora era descendente, no hemos visto esas velas de desaceleración. Hemos visto una
igual la vela de desaceleración de 4 horas de la última vela de 4 horas de desaceleración, pero ya está, no hemos visto más. Es insuficiente como para entender que, vale, perfecto, ya estamos desacelerando, estamos dejando de caer, vamos a testear estos niveles de aquí, los 21.000 directamente podríamos marcar como nivel de resistencia, porque anteriormente esto era un soporte importante y ahora lo tendremos como resistencia. El precio suele hacer este tipo de movimientos. Después de romper un nivel de anterior soporte, atacarlo como resistencia. Entonces, considero que una vez empecemos a formar un movimiento de desaceleración un poquito más claro, yo personalmente el día de hoy me gustaría hacer especial hincapié en ese sentido, porque no solo venimos de noticias que han sido muy negativas, sino que también vamos a tener noticias hoy, con lo cual podemos estar viendo una desaceleración las primeras horas, que vengan noticias y nuevamente para el pozo. O al revés, podemos estar viendo una caída durante las primeras horas, que vengan noticias y pueda iniciarse o fomentarse esa desaceleración, ¿no? Pero todo radica en empezar a ver esa desaceleración, porque esa desaceleración nos puede llevar a poder testear niveles interesantes, como son estos puntos de aquí. Claro, el no ver una desaceleración implica que lo más probable es que vayamos a contactar de forma un poquito más clara con todos los niveles de soporte anteriormente comentados. Podemos entonces analizar si Bitcoin rompe esos niveles de soporte del mismo modo que rompió o los rompió como resistencia, y es ahí donde quería ir. Llevamos meses, literalmente 2 meses, porque este movimiento lleva ya desarrollando tiempo, diciendo, está muy bien, pero hasta que no formemos un mínimo creciente, no vamos a poder entender esto como una alteración de ningún tipo. Y no sabremos si formaremos un mínimo creciente hasta que no veamos si el precio rompe con la misma facilidad los soportes como ha roto con la misma facilidad las resistencias. Aquí hemos roto la media móvil de 200 diaria y ni nos hemos enterado. La Bull Market Support Band y ni nos hemos enterado. El nivel de soporte y ni nos hemos enterado. Pues oye, ahora esos niveles que anteriormente eran resistencia son soportes. Habrá que ver si el precio es capaz de romperlos con la misma facilidad, lo cual evidentemente te envía de forma directa a los 16.000, o si el precio tiene algún tipo de resistencia a romperlos, lo cual puede ser una buena señal, no evidentemente para entender esto como impulso, pullback y continuación, sino evidentemente como para entender, vale, independientemente de lo que suceda más allá de las próximas horas y del medio plazo, está encontrando soporte importante a niveles que no ha encontrado resistencia, con lo cual la resistencia las rompe fácil y los soportes no. No implica que hayamos dejado atrás el mercado bajista, pero dentro de un mercado bajista las resistencias no las rompes fácil o no las rompes y los soportes te los comes como galletas, ¿vale? Entonces, significarían las primeras señales más claras de agotamiento, de desaceleración de toda una tendencia importante. Claro, estoy hablando en términos cíclicos, o sea, que haya agotamiento no implica que no pueda haber caídas importantes, pero dentro de esas caídas importantes sí que es cierto que nos podrían indicar, oye, cuidado porque puede estar siendo ya el movimiento final, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Quería un poco, primero, comentar las noticias importantes. Segundo, comentar de dónde venimos, dónde estamos y dónde podemos ir o en qué nos tenemos que fijar. Eso de entender cómo cae, si rompe y si no rompe. Y ya está, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.